Hola, ¿qué tal? Qué bueno estar por acá nuevamente con cada uno de ustedes. Estamos en la sección doctrinal, la segunda sección, haciendo un resumen que va de Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta el capítulo 8. Ya vimos el pecado, que va del capítulo 1, 18 al capítulo 3, 2. Vimos el pecado de los gentiles, también vimos el pecado de los judíos y el pecado de todo el mundo. Ahora vamos a pasar al punto B. El anterior era el punto A, el pecado es el punto A. El punto B es la justificación. Esta va de el capítulo 3:21 hasta el capítulo 5:11. Y vamos a estudiar la justificación. Venimos hablando de que el hombre no puede justificarse por las obras de la ley, sea judío, sea gentil, que el hombre se le hace complicado porque no puede guardar toda la ley, no hay manera, en algún momento peca, en algún momento transgrede la ley, y además ya viene con el pecado en su simiente heredado por Adán. Entonces no hay manera de que el hombre pueda justificarse a sí mismo. En la justificación vamos a ver como primer punto que esa justificación, ¿cuál es el medio para alcanzar esa salvación? En el punto número 1, que es el que vamos a ver hoy, es la justificación, y en el punto número 1, el medio de la salvación. Ese nos lleva a nosotros del capítulo 3:21 al versículo 31. Son 10 versículos que vamos a ver del medio de la salvación. Entonces dice la palabra de Dios en el 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Escribe Pablo en el versículo 21 del capítulo 3. Una vez mostrado el pecado que todos tienen, o todos tenemos, y que no hay ninguna cosa que podamos hacer para quitarse o para quitarnos ese pecado, el apóstol empieza a mostrarles la justicia de Dios. La justicia de Dios, por la cual Dios ya ha mostrado tiempo atrás, dice, por medio de Moisés, cómo llegar a ser justos ante Él, ante Dios, cómo llegar a ser justos ante Dios, que Dios nos vea como justos. La palabra justo significa inocente, no culpable. Eso significa inocente, sin culpa, sin tener que cumplir con las exigencias de la ley. Desde tiempos antiguos, desde Moisés, ya se hablaba que la justicia de Dios era lo que Dios otorgaba al hombre sin necesidad de cumplir las obras o las exigencias de la ley. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe. Este es el medio por el cual se puede conseguir la justificación. ¿Cuál es el medio? La fe. La palabra fe es la palabra pistis en griego, que significa credibilidad, que significa creer, que significa confiar en Jesucristo, en el mensaje de Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje de Jesucristo? Lo vimos en el capítulo 1, en los versos 16 y 17, si mal no recuerdo. Déjeme revisar bien. Sí, versos 16 y 17, se los leo para tenerlo bien fresquito. Dice:
Romanos capítulo 1 versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es al que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, en el mensaje de Jesucristo, la justicia de Dios, o sea, la declaración de justicia, la declaración de justos, lo que nos declara a nosotros inocentes, sin culpa, se revela por fe y para fe, como está escrito. Ya venía siendo escrito por el profeta Habacuc en el capítulo 2 de Habacuc. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando nosotros somos expuestos al evangelio, cuando lo escuchamos, dice Romanos 10:17, más adelante lo vamos a ver, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El evangelio es la palabra de Dios que nos trae la fe para poder nosotros creer en ese mensaje y ser declarados justos por creer en el mensaje de Jesucristo. Nosotros no somos salvos por hacer una oración de fe. Nosotros no somos salvos por asistir a X iglesia. No somos salvos porque tengo 20 años de asistir a un templo. No somos salvos porque alguien me puso las manos y oró por mí. Tampoco somos salvos porque nos bautizamos. No somos salvos porque ofrendamos y damos diezmos. No somos salvos porque servimos en la iglesia, porque estoy en el ministerio de la alabanza, en el de los servidores, porque yo soy el que limpia el templo. Nada de eso nos declara a nosotros justos. Lo único que nos declara a nosotros justos es el evangelio, habiéndolo oído, entendido y creído, creyendo, teniendo la fe en el evangelio. ¿Por qué? Porque hay otra fe o hay otros tipos de fe, de que la gente dice que cree, pero que cree en cosas que no tienen nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Bueno, déjeme decirle que esa fe no es la fe que salva. Continuamos. Dice el verso 22, estamos en el verso 22, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Vamos un momento a Gálatas 2:16, a ver qué nos dice el mismo apóstol Pablo en la carta que le escribió a la iglesia que estaba en Galacia. En Gálatas 2:16 dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No es haciendo algo, no es haciendo nada, es creyendo en el evangelio de Jesucristo que el hombre es justificado. Se viene lo maravilloso, aquí se viene lo rico, ya empieza a tomar sentido, mucho más sentido, lo que Pablo viene explicando en la carta a los romanos, que la justicia de Dios por la cual nos declara justos, por la cual el ser humano llega a ser justo, es por medio de la fe en Jesucristo, para todos, ya que no existe ninguna diferencia, escribe el apóstol. Y en el verso 23 encontramos un pasaje muy conocido, pero a veces mal interpretado. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La única manera para volver a tener nosotros unión con Cristo, unión con Dios, volver a hacer esa paz que es la unión con Él, porque el pecado nos separa, debemos volvernos a unir, hay que quitar el pecado de en medio. La única manera es por medio de la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo, la que viene a nosotros por oír la palabra de Dios. Pero recordemos que oír, en griego, la palabra oír también significa oír y obedecer. Pero debemos entender para poder obedecer. Entonces nosotros debemos de oír, escuchar el evangelio. Por eso es importantísimo predicar el evangelio. Predicar lo que Dios tiene que decir, lo que está escrito en su palabra, no salirnos de ahí. Explicarle a las personas lo que estamos viendo en este estudio para que puedan tener fe en Jesucristo. Al entender el evangelio pueden tener fe. Es muy difícil o prácticamente imposible que puedan obtener la fe que salva si no escuchan el evangelio. Las personas no van a tener fe por escuchar mi testimonio o tu testimonio, por más impactante que sea. Las personas no van a tener fe en Jesucristo por asistir a una iglesia sumamente grande o sumamente humilde. No es por asistir a una iglesia que conseguimos la fe. Tampoco es porque damos diezmos y ofrendas y colaboramos y somos muy dadivosos en la obra, cosa que está bien hacerlo siempre y cuando esas finanzas sean muy bien llevadas, está bien. Pero no, eso no te salva. Lo que hace que la persona consiga la fe que necesita para ser salvo es única y exclusivamente nada más a través de la predicación del evangelio. Y esa predicación debe llevar a la persona a escucharlo, a entenderlo, para poder obedecerlo, así creerlo y confiar en lo que ahí dice, y entonces sí, descansar en Dios, descansar en Jesucristo totalmente, por creer que nosotros somos declarados justos por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice este pasaje que ya se ha demostrado que todos pecaron. Ya Pablo lo explicó en los versículos anteriores que hemos visto en las entregas de este estudio anteriormente, que todos pecaron y se quedaron cortos. Eso significa la palabra destituido. Fueron apartados, fueron separados, fueron quitados, se quedaron cortos, no alcanzaron. Se quedaron cortos para alcanzar la meta gloriosa que Dios estableció. Entonces, para poder alcanzarla, para poder llegar a esa meta, la única manera es lo que dice el verso 24. Siendo justificados, ponga atención, gratuitamente, por su gracia. Gracia, regalo de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el verso 24. De manera que somos justificados de gratis. Es un regalo. Un regalo se da gratis. Si te dan un regalo y te dicen, mira, es $1, ya no es gratis porque es $1 que hay que pagar. Si te dan, por ejemplo, un teléfono celular, iPhone, el último, no sé ni cuál es ese porque yo no los conozco, pero te dan el iPhone, el último que salió del iPhone, y te dicen, mira, te voy a regalar este teléfono, solamente tienes que darme $25. Aunque suene muy barato, no es un regalo porque hay que pagar $25. Y por la cara que uno pone, dice, bueno, dame $15 y te lo regalo. Ya no es un regalo, hay que pagar $15. Así sea que haya que pagar 10 centavos de dólar, ya no es un regalo. Un regalo se da sin costo alguno.
Y este es el regalo que nos da Dios. Es su gracia. No nos cobra absolutamente nada. ¿Y cómo es que nos da ese regalo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto lo recibimos creyendo que Jesús nos libertó de nuestros pecados. La palabra redención es la palabra liberación. Nosotros estábamos esclavizados al pecado y Él, por su obra en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, eso nos libra de nuestros pecados. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto lo hizo Dios. Nosotros no tenemos intervención acá. Es un regalo, todo lo hizo Dios. Dios Padre puso como víctima para el sacrificio a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y al creer que su sangre nos limpia del pecado, manifiesta su justicia y no castigo a los que habían pecado en el pasado. Aquí está hablando de las personas que habían pecado en el pasado. Pero sigamos leyendo. El verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios dice en el verso anterior que no castigó a los que habían pecado en el pasado y que en el tiempo presente, que en este tiempo, dice Pablo está hablando en el presente, en este tiempo, el verbo está en presente, dice a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, o sea, al que confía en Jesús, al que cree que ese sacrificio que Jesucristo hizo es suficiente para limpiarle de sus pecados. Es muy fácil creerlo. El medio es muy fácil, creerlo es lo que a muchas personas se les complica, porque dicen, no, es que no creo que sea tan fácil. Así nada más creerlo. Y no tengo que hacer nada. Pues sí, así es. Y es tan fácil que mucha gente lo hace difícil y no lo cree, le cuesta. En este pasaje, pensando en el futuro, también incluiría a todos en lo que sucedería con el sacrificio de Jesucristo en el presente. En el presente que está hablando Pablo, pero en el presente para usted y para mí hoy. Para usted que está escuchando que está viendo y escuchando este video, para usted el presente es hoy. Si es que usted no ha sido justificado por Jesucristo, si quizás has asistido a iglesias durante mucho tiempo y todo lo demás, pero crees que todavía tienes pecado, es porque no has sido justificado. Quiero que me acompañes al final de este estudio de la carta a los Romanos para que seas declarado o declarada justo o justa ante Dios con el conocimiento, la convicción y la fe que salva en Jesucristo, sin ninguna duda de que si te mueres o me muero, vamos a una eternidad con Dios, porque somos declarados justos por Él. Entonces, Él hizo esto para mostrar su imparcialidad y su justicia, declarando a los pecadores como justos delante de Él cuando se cree en Cristo. Recordemos que Él es un juez justo. Entonces, nosotros merecíamos la muerte. Recordemos que la palabra muerte es separación. Estábamos separados de Él. Pero como Él es un juez justo, y para poder pasar por alto, para poder perdonar los pecados, debía de haber un sacrificio. Entonces ofrece a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se ofrece voluntariamente para pagar por los pecados suyos, por los míos y por los de toda la humanidad. Y el que cree en ese sacrificio, Dios
lo toma como una justificación, como la justificación que vale, la justificación que él establece para poder aceptar a la persona como inocente. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo le lava, le limpia, le quita el pecado. Y al no tener pecado, no lo va a declarar culpable. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. Porque ya Jesucristo pagó por ese pecado. Él nos redimió y fue la propiciación por nosotros. Fue el que se puso en lugar nuestro y pagó por los pecados que debíamos usted y yo para ser declarados inocentes, justos, sin mancha alguna. Verso 27, pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Siendo así, no tenemos nada de que jactarnos. No podemos fanfarronear nosotros y decir, es que yo soy muy carga, decimos en San José, en Costa Rica, perdón. Yo soy muy carga, refiriéndose a que yo soy especial, yo hago cosas y entonces Dios me ve a mí diferente porque yo sí hago, pero ese no hace. Yo sí, yo soy, es que no sé cómo explicarlo, porque nos ven en otros países, ¿verdad? Y no sé cómo lo dicen, ¿verdad? Yo soy calidad. En cambio los demás no, los demás están como por debajo, están a un nivel inferior, pero aquí el mejor soy yo. No. Nosotros no nos podemos jactar. ¿Por qué? Porque no hicimos nada para alcanzar esta justicia. Decíamos anteriormente que todo lo puso Dios, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Él, ya que no fue por cumplir la ley, no fue por obras que nosotros hiciéramos, sino por medio de la fe. Verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado. La palabra justificado acá significa es declarado inocente, es declarado sin culpa. Por la fe, sin las obras de la ley. En conclusión, lo único que el hombre necesita es la fe, sin tener que hacer o cumplir para salvación las obras de la ley. Lo que significa es que lo único que necesita es la fe. Pero si a esa fe le agrega, bueno, yo tengo fe, pero tengo que hacer esto, ya no, lo descalifica. Yo tengo fe, pero tengo que ir caminando hasta donde está X santo o X lugar para poder tener esa salvación. No. Yo tengo fe, pero también hago algo para ayudarle. No. Si piensas así, significa que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente, porque tiene que hacer algo usted para poder alcanzarlo. Significa que está creyendo que solo el sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Y eso descalifica tu fe. Ya no es la fe que salva. Porque la fe que salva es puesta en Jesucristo y punto, nada más. Descanso en Él para salvación. Verso 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Hace la pregunta. Y también hace otra pregunta: ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Recordemos que los gentiles son los que no son de la nacionalidad judía, o sea, todo el resto del mundo, sea la nacionalidad que sea. Dios es Dios de todos. Claro que sí, Dios es Dios de todos, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Queda establecido, está diciendo Pablo, que la declaración de justicia que Dios da es que nosotros somos declarados justos, somos declarados inocentes, somos declarados sin culpa por la fe para todos los hombres, sean judíos o sean gentiles. Y termina diciendo en el verso 31, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es que eres pecador, no tienes salvación, no puedes hacer absolutamente nada para limpiarte de ese pecado que tienes. La única manera es creyendo en Jesucristo, yendo al Mesías prometido, el que fue sacrificado en la cruz del Calvario, que con su sangre que Él derramó te limpia, te lava, te quita el pecado que hace separación entre el hombre y Dios. Si crees eso, que lo vas a entender cuando se ha predicado el Evangelio de Jesucristo, lo entiendes. Es importantísimo entenderlo, que lo vamos a ver también un poco más adelante, porque ese sacrificio nos lava y nos limpia y nos quita a nosotros todo el pecado. Y lo crees, eres salvo, eres declarado inocente, eres declarado justo. Pablo acá lo que está diciendo es que podemos entonces olvidarnos de la ley si tenemos fe. O sea, si yo tengo fe, ya me puedo olvidar de la ley, ya la ley la tiro y no tengo que hacer más nada. Por supuesto que no, dice Pablo. Esto es porque cuando tenemos fe, entonces cumplimos verdaderamente la ley. Cuando tenemos fe, entonces cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque la ley lo que me dijo fue, vaya a Jesucristo. Y cuando yo voy a Jesucristo y tengo la fe en Jesucristo, entonces digo, ley, gracias. Me trajiste a donde necesitaba estar. Claro que te ocupo y te necesité y todo lo demás para venir a Cristo. Ahora, estando en Cristo, cumplo con las ordenanzas de la ley, por ejemplo, con los 10 mandamientos, de tener a Dios como el único Dios, no tener dioses ajenos delante de Él, no hacerse imágenes delante de Él, de ningún tipo, descansar en Él, honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no robar, no hablar falso testimonio contra mi prójimo, no codiciar nada de mi prójimo. Y muchos más mandamientos que están ahí en la ley de Moisés, en la ley moral de Dios. Que si veo a una persona en necesidad, ayudarle, claro, la ley es buena. Y como ahora soy justificado, entonces se me hace muchísimo más sencillo poder cumplir con todas esas cosas, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Pero eso lo veremos más adelante también. Dice, pero ahora ya no es necesario cumplir la ley. Ahora la justicia de Dios se ha hecho manifiesta y la misma ley nos habla de esa justicia. Y esta justicia se recibe por medio de la fe en Jesucristo, por los méritos de Cristo. No por los méritos míos ni los méritos de nadie, sino única y exclusivamente por los méritos de Cristo. Resumimos para concluir. Justificados gratuitamente sin pedirnos nada a cambio por su gracia, que es un regalo que no merecemos, mediante la redención que es el pago, el rescate que es en Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados, lo que nosotros no podíamos de ninguna manera intentando cumplir la ley. Dice el verso 20 de ese capítulo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces Dios lo pone como propiciación, como nuestro sacrificio. Él murió en vez nuestra, fue la víctima del sacrificio que se necesitaba, pero que nosotros no podíamos conseguir a causa del pecado que nosotros ya tenemos en nuestra simiente, que fue puesta ahí desde Adán. En Levítico 4
En Levítico capítulo 4, para entender un poco mejor esto, en Levítico 4, en ese capítulo, Dios le habla a Moisés y le dice que cuáles son las ofrendas por el pecado. Y en el capítulo 4 usted lo puede leer luego con mayor detenimiento. Ahorita, para no alargar mucho este estudio, yo voy a mencionar algunas cosas. Dice que ya sea una persona, un sacerdote, el pueblo entero, un jefe, el que pecare, dice que ofrecerá ya sea un becerro, un macho cabrío o un cordero. Dice que pondrá su mano sobre la cabeza del animal, lo degollará. Harán una ceremonia quitando la grosura, esparciendo sangre sobre los cuernos del altar y la sangre en el altar del holocausto. Al final la queman y entonces la persona será perdonada. Bueno, ese animal, recuerdan que Pablo le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado al imponer las manos, que tenga mucho cuidado. En alguno de los videos de las enseñanzas que tenemos en este canal, hablamos de tener mucho cuidado cuando imponemos las manos o nos imponen las manos. ¿Por qué? Porque la imposición de manos significa transmisión. Pablo dice que el espíritu de él fue puesto en Timoteo por la imposición de sus manos. O sea, Pablo le transmitió a Timoteo el espíritu que tenía Pablo porque le impuso las manos. Entonces, conociendo esto, cuando la persona que peca, la persona, ya sea un jefe, una persona, un sacerdote, que pecara, dice que ofrecerá el macho cabrío, el becerro o el cordero, pondrá su mano sobre su cabeza y lo degollará. ¿Por qué pone su mano sobre la cabeza? Porque al poner la mano sobre la cabeza del animal, entonces los pecados de ese hombre se están transfiriendo, se están traspasando al animal que es inocente. Y la inocencia de ese animal se está traspasando a la persona. Por eso es necesario que haya derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, en ese momento que le pone la mano, lo degolla, le corta el cuello y derrama su sangre. Esa sangre de ese animal inocente, él muere porque lleva los pecados de la persona que lo está sacrificando. Entonces muere ese animal que es culpable porque tiene el pecado de la persona. Pero al morir el animal y el animal ser inocente, entonces la inocencia de ese animal se le traspasa a la persona y ya la persona queda libre de pecado. Ya no tiene culpa. Bueno, esa ceremonia que se hacía en Israel fue la que hizo Jesucristo. Jesucristo fue el cordero que se ofreció para el pecado de todo el mundo. Él muere como inocente porque él no pecó, nunca pecó. Pero él muere como inocente por mi pecado y por tu pecado. De manera que mis pecados fueron traspasados a Jesucristo y Jesucristo me pasa su inocencia a mí. Y soy declarado justo por Jesucristo. Entonces entendemos por qué Jesús tenía que morir y derramar hasta la última gota de su sangre. Para perdonarnos nuestros pecados. Repito, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al tener fe en que el sacrificio de Jesús, su sangre es suficiente para perdonar mis pecados, se manifiesta su justicia y pasa por alto todos los pecados de los que creemos. ¿Qué es pasar por alto los pecados? Que ya no los toma en cuenta, que ya no hay castigo por ese pecado. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que nos declaró inocentes, sin culpa, justos, y nuestra culpa fue sobre él.
Por eso Él murió, pero resucitó al tercer día para la honra y la gloria de Dios. Al tener fe en el sacrificio que Jesús hace, que su sangre es suficiente para perdonar mis pecados, se manifiesta su justicia, haciéndose justo y justificando a los que creemos en Él, haciéndonos justos, haciéndonos declarados inocentes, declarados sin culpa. Ya no tenemos culpa, ya el pecado lo pagó Él. Y ya lo que se paga, ya no se debe, ya no hay deuda, porque ya hubo un pago. La salvación es gratis para usted y para mí, pero a Jesucristo le costó hasta la última gota de su sangre. Entonces, la salvación no es gratis. Es gratis para usted y para mí, pero para Jesucristo tuvo que pagar por esa salvación. Es gratis por medio de la fe para nosotros, porque Él pagó el precio. Entonces el juez justo, que es justo, dice, ok, ya se pagó el precio que se tenía que pagar. No lo perdoné solo porque lo perdoné, no, ya pagaron el precio. Por lo tanto, al pagar el precio, ya ahora sí, son justos, son declarados sin culpa, porque ya se pagó lo que se debía. Dice que pasa por alto todos los pecados de los que creemos, haciéndonos justos y justificando a los que creemos en Él, de manera que la jactancia queda excluida. No podemos jactarnos. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. De manera que no podemos decir ni pensar que es por mérito propio. No, eso queda excluido por medio de la ley de la fe. Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley ceremonial, no por obedecer todos los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas y los decretos de la ley. Dios es Dios de todos, y por confiar en Jesucristo no invalidamos la ley, sino que se confirma. Si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en la ley cobra más valor. Hasta acá este estudio del medio de la justificación. En el próximo estudio vamos a ver algunos ejemplos de la justificación que están en los versos, en los párrafos que siguen de este estudio de los Romanos. Espero que tengan muy buenas tardes y que Dios te bendiga. Hasta luego.